una maravilla que arma la mar y morena, un torero de Sevilla, con sangre murciana su vena, adiós le he recibido, que le acompañe en la arena, la Virgen de los peligros, y también la Macarena. Buenas tardes, queridos oyentes. Volvemos un viernes más, en esta ocasión dedicado al cine y sobre todo con un protagonista de excepción. Tras muchísimos años en espera por contactar con don Jaime Darmiñán, el otro día hablando de la gran película que ha hecho y que ha realizado su hijo Álvaro, que va a ser un éxito extraordinario. El pasado miércoles 7, precisamente se presentó en Sevilla, y yo quisiera hablar de toros, seguir hablando de toros con los Armiñán, hablar, por supuesto, de su gran afición, evidentemente al cine, a los toros, y también, si surge, hablar algo sobre ese Juncal maravilloso. El director, el que es guionista de cine y televisión, el que ha sido autor teatral, es don Jaime Darmiñán. Él es el protagonista y él nos desvelará sus aficiones, de dónde surgieron, cómo siguen siendo y sobre todo cómo se han heredado en un hijo fantástico y fabuloso. Muy buenas tardes, don Jaime. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por tener esa saga de taurinos tan importante. Su padre ya empezó hablando del Papa Negro en ese libro Vida y novela de un matador de toros, que usted seguro releyó en alguna que otra ocasión. Sí, claro. Y después vinculado a su profesión, evidentemente por series como la de Juncal, en otros, incluso creo recordar que también escribió el guión de las 4 historias, ¿no? Yo he visto la muerte famosa quiero recordar las 4 historias, la última de Luis Miguel Dominguín, que me decía Domingo, es excepcional, donde se representa en una caseta de feria, ¿no? Morbosamente, Domingo, ¿cómo Domingo? La muerte de Manolete. Muy buenas tardes, Domingo Delgado. Buenas tardes. Estamos hablando de Dominguiris, de Domingo, pobrecito. No, bueno, está muy lejos. No, totalmente, pero no creas. Domingo Delgado de la Cámara se acerca muy mucho a esa filosofía y a esa forma de disfrutar viendo una gran película de toros. Pues sí, efectivamente, yo he visto La muerte, es una gran película. Y desde luego la última historia, la de Luis Miguel Dominguín, es extraordinaria, recordando a Manolete. Bueno, esa es una, yo creo que sí que es una gran película, y esa historia sí es pura invención, ¿no? Es una invención y además estaba espléndido Luis Miguel Dominguín en esa. En general los intérpretes, que todos son auténticos ahí, pues están todos muy bien, ¿no? Pero no venimos a hablar No. de yo he visto vamos a hablar de toros, porque bueno, bien. Los Dominguines está bien, pero los Bienvenida hicieron mucha mella en los Armiñán. Yo creo recordar que cuando muere en la Guerra Civil Manolo Bienvenida, que era el torero, uno de los grandes toreros de esa casa, que hubo muchos, o el recuerdo del Papa Negro que tuvo su padre, Luis Darmiñán, para escribir esa novela. Eso fue el comienzo. ¿De dónde vino la afición en la Casa Armiñán, de los toros? De la Casa Armiñán, pues de mi abuelo Luis, evidentemente. Yo tengo muchos libros heredados de mi abuelo Luis, padre de mi padre, claro. Sí. Pues sobre pues Mazantini. Bueno, además tengo, porque mi abuelo Federico, criado en Sevilla y nacido en Huelva, pero no, es que el pueblecito de Huelva es muy maravilloso, que es de La Pantoja. ¿Cómo se llama? ¿El de La Pantoja? Pues ni idea. Créame, que me coge en blanco. Todas las leyes de Trigueros, de Ayamonte... No, de Costa, sí. De Costa. Lepe. No, bueno, no, de la Jurado. Ese era Jurado, ¿no? Chipiona. Pero eso está en Cádiz. Pero eso está en Cádiz. No está en Huelva. Es Cádiz, no es Huelva. Por Dios.
Hombre, están cerca en barco, pero no... Bueno, pues ahí nací yo también, claro. Sí. De ahí es mi abuelo Federico, que era antitaurino y que escribió una obra, un drama que se titulaba Los semidioses. Los semidioses eran Joselito y Belmonte, un drama muy dramático, ¿no? Y que fue un gran éxito, entre otras cosas. Pero aquel fue un gran éxito. Lo estrenó Enrique Borrás, nada menos, un gran actor, sí. Un amigo mío que yo quiero mucho y que nos está escuchando me contó una anécdota muy interesante que quiero yo que usted matice, porque creo recordar que estando su padre en Valencia, como gran periodista que fue, hubo un asunto de unas entradas tiradas por un balcón. No, es que quiero que se explaye usted porque se montó la Monumental. Pero mi padre no estaba allí de periodista, estaba de guerra, claro. Bueno, cuénteme usted. Sí. Bueno, pues guerra que debemos ya olvidar, ¿no? Porque la recordamos demasiado y me parece muy terrible ya. Bueno, pero esta es una historia graciosa. A mí me tocó estar en Valencia justo cuando acababa la guerra, ¿no? Y mi padre organizó 2 corridas, haciendo de falso empresario, pero una corrida yo recuerdo perfectamente, porque además tengo las fotos, con Marcial Lalanda, nada menos, Marcial Lalanda, Pepe Bienvenida y Juanito Belmonte. Y una novillada donde toreaba Antonio, que ya le conocía yo muchísimo, y a Pepe también, claro. Recién acabada la guerra, además. Justo acabada la guerra, justo. Y entonces, pues, vivíamos en un hotel, el Hotel La Avenida o Metropolitano, no me acuerdo, pero estaba muy cerca Metropol. de la plaza. ¿Cuál? Metropol, me decía. Metropol, exacto. Y entonces, allí, a mí me dejaban en la habitación, mi madre y mi padre se iban a sus cosas, o porque pues ya estábamos ahí medio en fiestas y cosas, ¿no? Y yo descubrí que en una mesita, pues había unos tacos de localidades, porque aquella corrida se daba a beneficio del Cuerpo Ejército de Galicia, que había entrado en Valencia y que había terminado en aquel momento aquella triste guerra que padecimos todos. Y entonces, pues a mí me dio por ir cortando entradas, abriendo la ventana y tirándolas a la calle. Volaban los papelitos y a mí me gustaba mucho verlos volar. Pero luego alguien que pasaba por la calle los recogía y descubría que eran entradas para los toros y que eran válidas para la corrida y para la novillada. ¿Qué revuelo se formó? Se formó un revuelo espantoso. Llegó mi padre enfadadísimo, claro, ¿cómo no vas a estar enfadado? Sí, pero sí, además aquellas entradas casi era un beneficio aquello, ¿no? Me regañó mucho, me dijo que no me llevaría a los toros. Luego no es verdad, porque yo fui a los toros y tengo fotos de esa corrida, no mías, pero tengo fotos de aquella corrida donde vi torear por primera vez a mi querido Antonio. Antonio, bienvenida. Sí. De las cosas que usted recuerda en su vida aficionado, ¿cuál es la que más le ha impactado, no solamente para trasladarla después al cine, a través de sus trabajos o de su hijo, pero cuál es, en su caso en concreto, lo que más le ha llamado la atención de este mundo de los toros? Hombre, a mí las grandes faenas de Antonio Bienvenida, que fue para mí como un hermano, y Ángel Luis también. Pues la faena de los 3 pases cambiados en Madrid, la primera, que todavía era novillero, Antonio. Los relatos de Antonio, sobre todo cuando contaba el llamado quite del milagro, que fue en Sevilla en una novillada, o también le llamaron el quite de la escoba, y una faena de Manolete que, según el propio Manolete, yo era niño todavía, tendría 14 o 15 años, bueno, fue su mejor faena, a un toro de Pinto Barreiros. Que se llamó Ratón. Que se llamó Ratón, exactamente. Es esa sensibilidad, ¿verdad, Domingo, la que tiene Jaime de Armiñán y todos en su casa, porque realmente han tratado la fiesta de los toros, cuando después la han trasladado, digamos, al cine, con esa afición bárbara que ustedes están escuchando, de la propia voz de Jaime de Armiñán, y que después han sabido realizar grandísimos trabajos, ¿no? Porque muchas son las películas de toros y pocas son las que se recuerdan, Domingo.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que el tema taurino se ha tratado siempre de una forma pues muy superficial y muy folclórica. Hay muy pocas películas de toros que merezcan la pena. Y desde luego Juncal se ha convertido en el gran clásico del tema. Aparte del tratamiento de los toros, pues digamos que es una novela picaresca, absoluta, heredera total de las del Siglo de Oro, es una maravilla. Y luego también yo creo que también hay que citar, y no son de Armiñán, Torero, protagonizada por Luis Procuna, de Carlos Velo, un republicano español que vivió en México, y una película muy desconocida que protagonizó José Luis López Vázquez, que se llama El monosabio, que retrata muy bien los bajos fondos del toreo. El resto, se puede añadir alguna otra, pero el resto ha sido muy flojo. El tema taurino no se ha tratado bien en el cine. ¿Por qué es tan complicado, don Jaime Armiñán, hacer una gran película de toros? Hombre, eso es muy sencillo de responder. Porque los actores no son toreros. Simplemente por eso. Porque lo que no puede ser... ¿Cuál es el secreto, por ejemplo, de Torero? ¿O cuál es el secreto también de Tarde de Toros, de Ladislao Baidar? Pues que los actores son toreros y los toros son de verdad. Bueno, Juncal no era torero, era Paco Juncal Rabanne. no era torero, pero Luis Miguel Calvo sí era torero. Sí. Claro. Y el que torea allí delante es de verdad es Luis Miguel Calvo. Y Juncal no torea más que en el final de la película, o el final de la historia, cuando muere en la maestranza. Sí, pero lo emocionante de Juncal, con todos mis respetos al torero que acaba de mencionar, es precisamente Paco Rabanne, es precisamente ese Quijote y Sancho Panza junto a Búfalo, es precisamente esos dos hombres que destacan y resaltan sobre el resto, pues es ese mundo especial que tiene la fiesta de los toros, esa sensibilidad que yo decía, ese conocimiento, que no se hace una cuestión folclórica y barata, sino que se hace algo con buen gusto y con profundidad. Por eso a mí muchas veces me sorprende cuando hay un director de cine que tiene esa sensibilidad y sobre todo el conocimiento para empaparse. Después salen otras películas con Manolete, salen otras películas recientemente que... Manolete, yo cuando vi alguna foto Hombre, dije, yo no voy a ver esta película, claro. Pero no puedo opinar de Manolete porque ni la he visto. Bueno, pero habíamos quedado que no íbamos a hablar de Juncal, sino no. de Álvaro Armiñán, Es que, ¿no? exactamente. No. Álvaro Armiñán ha tenido el gran valor, porque hay que tenerlo, no solamente por ser aficionado a los toros, sino por llevar al cine una película con ciertos matices taurinos, ¿no? Realmente a mí me sorprende y gratamente que siga la estela de su casa, de su familia, sacando algún recuerdo. Yo sé que evidentemente los directores de cine tienen que tener muchísimos registros y que no se pueden clasificar solo y exclusivamente en el asunto taurino, ¿no? Pero cuando lo toquen, que lo borden. Estarían perdidos los directores de cine si no pudieran hacer más que películas taurinas. Usted cuando dice, modestamente la televisión no es culpable de nada, es un espejo en el que nos miramos todos y al mirarnos nos reflejamos. Qué importante sigue siendo la televisión para los toros y sobre todo qué lástima que haya toreros que no se dejen televisar. Hombre, eso es cuestión de dinero, ¿eh? Desgraciadamente es así. Y allá cada uno con su carrera y con sus conceptos sobre este tema, que es un tanto, no espinoso, sino delicadísimo, ¿no? Claro. Es complicado hacer la entrevista al señor Armiñán sin hablar de Juncal. Yo me voy a negar, yo no voy a hablar de Juncal absolutamente, pero Domingo... Es inevitable la referencia. Claro, es que tengo que hacerlo. O sea, y por eso ya lo sé. Y además me ha gustado mucho escuchar el paso doble de Juncal, que lo he oído tocar yo en la maestranza, sí. en una feria de abril, y además lo tocaba... La banda es del maestro... Tejera, sí. Con la banda del maestro Tejera, que es la que lo interpreta en Juncal. Sí. Pues yo voy a escuchar unas cosas que a mí me han causado siempre una gran preocupación. Una gran preocupación. ¿De qué va la película nueva? Eso de su hijo. Pues eso que lo cuente él, porque ya lo hemos dicho en el programa anterior, Domingo, pero que lo cuente mejor su padre. Que yo eso no lo voy a contar porque yo creo que ese no es mi territorio. Yo puedo hablar de Álvaro y de su cine y de la película, pero La soledad de un no torero. me puedo yo meter en eso porque me parece que no está bien. No. Vamos a escuchar a un señor que a lo mejor nos aclara ciertas dudas. Venga. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Se dice miedo.
Pero no miedo a la responsabilidad, al fracaso o al público, que es lo que nos inventamos los toreros. No, miedo al de las patas negras, al que te quita los pies del suelo. A todos nos ha pasado, maestro, y el que diga otra cosa, miente. El de las patas negras. El de las patas negras. Es el que nos pone a todos de acuerdo, Domingo. Pues sí. Lo vemos en el cine, lo vemos en el teatro cuando se hace alguna representación, lo vemos en la plaza, lo vemos en el campo. Al final, el que es aficionado, el que le encanta la fiesta de los toros, siempre tiene un detalle cuando ve una película buena. Sí, pero es que antes estábamos hablando de algo que a mí me parece fundamental. Ahora a lo mejor sí se podrían hacer películas de toros con más verdad que las que se han hecho con actores que no eran toreros. Porque claro, con la cabeza del toro de cartón no hay quien se crea una historia de toros, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra película que es uno de los muchísimos, es Currito de la Cruz, ¿no? El de Pepín. La de Pepín Martín Vázquez. Claro, sí, sí. esa también era... Fantástica. Es que era de verdad, ahí se ponía... Claro, veías a Pepín torear. Pepín delante de un toro, ¿no? Y eso ya te hace creerte la historia. Con el boxeo ocurre lo mismo, ¿no? No, y con La soledad del triunfo con Oscar Igares. Claro. O sea que al final es el protagonista el que hay que buscar, pero siempre buscan al guapo, no buscan al matador de toros. No, lo que buscan es al actor. Claro, yo tuve la suerte de encontrar... Bueno, el actor de Juncal es Paco Raval, naturalmente. Ese pero fantástico. a mí me asombró Luis Miguel Calvo. Sí, sí. Cuando hizo el primer Juncal, que bueno, donde aparece Juncal por primera vez. En Las historias imposibles. Sí, estaba extraordinario, extraordinario, aguantando. Bueno, no es aguantar, porque cuando tienes enfrente a un gran torero, como cuando tienes enfrente a un gran toro, si no lo toreas bien es porque algo te ha crujido en las tripas, ¿no? Pero si al final los toreros son actores también, ¿no? Se puede Claro, decir. porque están acostumbrados al público, al juicio del público, a que aplaudan, a que les guste. ¿Quién hubiera sido para usted el mejor actor para una película de toros, de los matadores de toros que ha habido en la historia? No lo sé, porque yo... O al menos los que usted conoció. No, bueno, el Gallo lo hubiera hecho, Rafael el Gallo lo hubiera hecho maravillosamente. Yo conozco un buen torero actor. Un buen torero actor fue Manuel Benítez el Cordobés. En las dos películas que hizo, yo he visto La muerte y Chantaje a un torero. No, yo he visto La muerte, enorme espontaneidad. Perdón, no hizo Yo he visto La muerte. No, perdón, Aprendiendo a morir. Eso. En Aprendiendo a morir y en Chantaje a un torero actúa con una enorme naturalidad. Parece que el cordobés hubiera estado encima de un escenario toda la vida. Porque es quien mejor actúa. Porque los toreros están acostumbrados al público, ¿no? A un público que no es de teatro ni de cine, pero que al fin y al cabo es un público. Yo he visto a La muerte, que de esta sí podemos hablar un poquito más, pues yo he visto a La muerte, Luis Miguel Dominguín está espléndido en su historia, y está magnífico Andrés Vázquez. Sí, en la historia de la capea. ¿Cómo? En la historia de la capea. Sí, la historia de la capea, que además esa la machacó la censura. Sí. ¿Ah, sí? Sí, Fíjate, porque no entonces no se podían contar esas historias, ¿no? Porque era la España negra, ¿no? Claro, lo de la vaca asesina y todo eso no se podía o no se debía contar. Otra película, La Becerrada, ¿no? Que también que no hemos comentado. Y ahí aparece el Juncal de verdad. Sí, aparece el Juncal de verdad, que torero de Málaga, ¿no? Fernán Gómez. Sí. Y estaba, bueno, pues, ahí Antonio Bienvenida estaba estupendamente también. Claro, es que sí, porque son toreros, pero también son actores. Los toreros son actores, ¿no? Como lo son los futbolistas o los jugadores de tenis. Lo que pasa es que esos no tienen enfrente... Bueno, los futbolistas sí tienen enfrente a un toro, pero los jugadores de tenis, afortunadamente para ellos, tienen una red en medio. Sí. Oye, qué película estoy acordándome, Mi General, Domingo, esa que te encanta, o Estico, esa es cojonuda, ¿no? Hay películas, este señor que nos habla es un genio, es un liberal, es un fuera de serie, las cosas como son, ¿eh? Yo creo que Armiñán, que a mí es un cineasta que me encanta, ha sabido captar dos cosas muy bien. Primero, la esencia de España. Conoce muy bien este país.
Y luego también la psicología humana. Por ejemplo, en Mi General, un montón de generales reunidos para enseñarles las tácticas de la guerra moderna y empiezan a comportarse como niños de 6 años, ¿no? Todos juntos, ¿no? Es decir, la ancianidad es un poco la vuelta a la infancia, ¿no? Porque se han aburrido mucho. Exacto. Sí. Sí, Ya pero no tienen enemigos que matar, que es lo que les gusta. yo por eso a mí me gusta tanto Armiñán, porque ese tópico barato desaparece, ese buen gusto renace. Es un grandísimo aficionado, aunque él lo va dando en pequeñas dosis, como al hablar, como le oyen. Y en el fondo es que en su casa se habla muchísimo de toros. Decías tú los diálogos de Pepe Luis Vázquez en Monosabio, magnífico. De José Luis De López José Luis Vázquez. López Vázquez, magnífico como son. Bueno, eso lo hizo Pedro Beltrán, el autor del guión es Pedro Beltrán, y quien la produjo fue José Luis Borao. Y además es que es muy buena idea, porque la idea de ver los toros a través de el más modesto de sus efectivos, que es el Monosabio, ¿no? Sí, Pues sí. es una buena idea. No, yo lo que no me explico es que una película tan buena que esté tan olvidada y que tuviera tan poca repercusión, porque quizá en El Monosabio es donde los diálogos están más logrados. Porque lo hizo José Luis porque lo hizo José Luis Borao también. Y entonces José Luis sabe mucho de cine y mucho de guiones, porque es gran amigo mío y hemos trabajado mucho juntos y nos conocemos hace 60 años. De los tres, Álvaro, Eduardo y Carmen, ¿cuál es el más aficionado de sus hijos? Eduardo y Álvaro, los dos, sí. Carmen, bueno, a Carmen le gusta mucho ir a los toros, pero no ha ido mucho. Si Álvaro y Eduardo sí, por culpa mía. Yo ahora últimamente ya no voy a los toros, ¿Por qué? porque no me gusta ninguno de los toreros, pobrecitos, con todos los respetos, para el que se pone delante. ¿Quién fue el de un último toro. que se llevó en su recuerdo? No, Ángel Luis Bienvenida, porque yo volví a los toros por Ángel Luis, y que alguna vez que fui con él, y también... ¿Qué señor? Claro, porque cuando Antonio se retiró la primera vez, bueno, recuerdo montando 6 toros en Madrid, pues yo ya ya lo he visto todo. Y pues cuando murió Antonio, no volví a los toros hasta que Ángel Luis me dijo, tienes que venir a los toros, que hay un chico, no sé quién era, que lo tienes que ver, que no sé. Y yo volví entonces, pero no mucho. Y luego, cuando se me ha muerto Ángel Luis, que ha sido una de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida, pues dije, pues no vuelvo a los toros. Y ahora sí que es verdad. Y no vuelvo a los toros. Pues ha vuelto esta tarde sin quererlo ni beberlo. A Bien. los toros en la onda usted. Querido don Jaime Armiñán, muchísimas gracias. Pero no hemos hablado de Álvaro Armiñán ni de su película. Eso lo haremos en el próximo programa, no se ¿Sí? preocupe. Que es una gran Me parece película. muy feo, Eso- Esto que hemos hecho ha sido una trampa, No, pobre. que va, no ha sido trampa, porque en el fondo usted tampoco quería hablar de su hijo, porque lo considera no. una bellísima persona y un magnífico director de cine. No quiero hablar de él diciendo que es maravilloso, pero sí quiero decir que esa película que ha hecho Álvaro es digna de verse. Bueno, pues E iremos a verla. iremos Bueno, a verla espero con la que misma ilusión que veíamos esos 7 capítulos de Juncal. Bueno, Muchísimas gracias, don Jaime Armiñán. Es un honor, es un orgullo tenerle con nosotros y vuelva a los toros, aunque sea no, para unos minutos en la radio, de nuevo. bueno, eso sí, ahí sí vuelvo. Muchísimas gracias, don Gracias a Jaime. ustedes. Un placer. Adiós. Señoras y señores, esto ha sido Los toros en la onda con don Jaime Armiñán y con mi querido amigo Domingo Delgado. Al próximo programa hablaremos de otro protagonista importante y destacado, pero hoy nos quedamos con el recuerdo de los Bienvenida, del último, de ese Ángel Luis que se le marchó para siempre al señor Armiñán y que le hizo no volver a los toros, aunque, como he dicho antes, ha regresado esta tarde para seguir hablando de ellos. Muchas gracias.